Hola, mi nombre es Ximena Castro, soy del grupo 445B y el día de hoy les voy a exponer mi línea del tiempo del origen de la vida. Este periodo tan desconocido es a la vez el punto de inicio de nuestro planeta. Se estima que probablemente todo el sistema solar se estaba formando en medio de una gran nube de gas y polvo. El eón ádico es además el periodo en el que la Tierra sufre grandes cambios debido a grandes erupciones volcánicas e incluso el momento en el que la Tierra y muchos planetas interiores del sistema solar recibieron enormes impactos de grandes asteroides. Uno de ellos fue la Luna contra la Tierra. Recordemos que la Tierra no solo acababa de formarse, sino que tras casi su formación prosiguió el movimiento de las placas continentales. Se considera que entre las partículas con las que se formó el planeta debió existir una cierta cantidad de agua. Tras que el planeta llegara al 40% de su formación, estas moléculas de agua, junto con otras, también debieron encontrarse en la parte superficial, en muy grandes cantidades ya. Después pasamos a la era eoarcaica. La era eoarcaica es conocida como la primera de las subdivisiones del eón arcaico. Durante esta etapa del planeta ocurrieron diversos eventos, entre los cuales destacó el hecho de que la Tierra comienza a poseer una corteza terrestre sólida, además de que durante esta era se registra el origen de la vida. Al comienzo de esta era ocurre el bombardeo intenso tardío, donde la Tierra como otros cuerpos que se encontraban en el sistema solar fueron impactados de una manera repetida y salvaje por meteoritos durante una gran cantidad de tiempo. Finalizando el bombardeo tardío, la vida hace su aparición en el planeta y lo hizo a través de condiciones extremas, como por ejemplo una actividad volcánica abundante, sin oxígeno y expuesta totalmente a la radiación del Sol. El clima de la era eoarcaica no era para nada amigable. Esto se debe a que existía un gran flujo de calor en la Tierra. Por eso las condiciones para el desarrollo de la vida eran prácticamente inexistentes. Uno de los factores que proporcionó el clima extremo fue el vulcanismo. A continuación pasamos a la era paleoarcaica. Es la segunda era del eón arcaico. En esta etapa se lograron encontrar las formas de vida más antiguas, y estas fueron microfósiles de bacterias de hace más de unos 3.460 millones de años. Al finalizar el bombardeo intenso en la era eoarcaica, la frecuencia con la cual impactaban los meteoritos disminuyó considerablemente. Esto permitió que los protocontinentes pudieran desarrollarse en un mayor tamaño. Durante esta era, el clima se consideraba similar al actual, pero con una gran diferencia, y es que la atmósfera se encontraba completamente libre de oxígeno. Después pasamos a la era mesoarcaica. Es la tercera era del eón arcaico. Durante esta era geológica se pudo llegar a observar el crecimiento de las masas continentales, llegando al desarrollo nuevos cratones, es decir, formando los núcleos de los continentes que conocemos hoy en día. El clima del Mesoarcaico sufrió de varios cambios. Esto se debía a los gases que eran producidos por los organismos, aunque cabe destacar que tiempo después logró estabilizarse, llegando incluso a tener temperaturas como las que conocemos hoy en día, y de esta forma los seres vivos lograron seguir desarrollándose. La era neoarcaica se conoce como la cuarta y última era del eón arcaico. El neoarcaico se caracteriza por ser una fase donde se produjeron grandes cambios en la superficie terrestre, y el factor principal de esto fueron las etapas orogénicas. Entre los eventos que sucedieron durante esta etapa se encuentra la fragmentación del supercontinente Valvara, el inicio de diversas orogenias y uno de los aspectos más importantes, el surgimiento de organismos capaces de realizar fotosíntesis oxigénica. Durante esta era, el oxígeno comienza a acumularse en la atmósfera. Sin embargo, este actuaría como un gas mortal para los organismos que no fueran cianobacterias.
Los estramatolitos se encontrarían en mayores cantidades que en comparación con eras anteriores, y es que tanto las cianobacterias como algunos organismos anaerobios serían los principales formadores de estas estructuras. A continuación voy a hablar de la era paleoprotezoica, que es considerada la primera del León proterozoico. Esta era está caracterizada porque gracias a los movimientos continentales se estabilizaron por primera vez los continentes. Además, fue donde se produjo la gran oxidación, fenómeno originado por organismos fotosintéticos. Un periodo de esta era dejó casi toda la superficie del planeta cubierta de hielo, hasta que la glaciación terminó de inesperada. Un factor del detenimiento de dichas glaciaciones pudo haber sido el desarrollo de estructuras montañosas. A continuación voy a hablar del periodo mesoproterozoico. Es considerado la segunda época del León proterozoico. En esta era se pudieron apreciar el desarrollo de placas continentales. Se hizo presente el desarrollo evolutivo de la reproducción sexual. Y también otro punto fue que se permitió el crecimiento de seres vivos complejos, gracias a la reproducción sexual y el intercambio del material genético. Los principales eventos de esta era son considerados como los grandes movimientos continentales que ocurrieron en esta, como por ejemplo la fragmentación de Columbia y las formaciones de Rodania. Cabe destacar que en dicha era fue donde se originaron las primeras apariciones de fósiles. Esta era fue predominada por los organismos fotosintéticos, que trajo como consecuencia el desarrollo de las especies eucariotas, abundando de esta forma las algas verdes y las algas rojas. Bueno, pues vamos a pasar a la era neoprotezoica, que está considerada como la última era geológica del Proterozoico. Esta era se caracteriza porque es donde empieza a fragmentar el supercontinente de Rodonia, además del origen de la glaciación más grande de todas que formó la primera gran extinción registrada. Es importante destacar que en esta era fue que comenzaron los importantes fenómenos de las glaciaciones. Entre las especies que predominaron en la era neoproterozoica tenemos la aparición de los metozoarios, que son seres pluricelulares móviles capaces de sostenerse de materia orgánica de otros seres vivos para su nutrición. El período cámbrico está considerado como uno de los periodos más importantes con respecto a la teoría de la evolución, porque en este podemos apreciar cómo los organismos pudieron pasar de una estructura simple a una estructura un poco más compleja y única. Se empieza a apreciar formas de vida diferentes y que se encuentran evolucionando a un ritmo mucho más rápido, dando paso a la apreciación de organismos que llegaron a desarrollar ojos e incluso formar una cadena alimenticia, donde el primer gran predador de todo el planeta Tierra es el Anomalocaris. En este periodo llegaron a existir casi todos los grupos de animales que conocemos hoy en día, a excepción de los animales vertebrados. Cabe destacar que toda forma de vida en la Tierra en este periodo se encontraba aún en los mares. En el periodo Ordovicico, el nivel del mar es considerado como el más alto que se haya visto en la Tierra. Una prueba de ello fueron las rocas sedimentarias en dicho periodo. También en este periodo es conocido por sus grandes variaciones con respecto a las temperaturas, ya que en el principio eran cálidas, pero al finalizar dicho periodo las temperaturas descendieron drásticamente, llegando incluso a formar algunas glaciaciones. En el periodo silúrico
llegan a desaparecer muchas especies y unos pocos organismos logran sobrevivir a estos cambios e incluso adaptarse. Esto trajo consigo nuevas especies como los peces mandibulados. El clima en el periodo silúrico fue en su mayoría cálido, ya que las grandes glaciaciones que se produjeron a finales del Ordovícico comenzaron a desaparecer. Dichas glaciaciones dieron paso a un ambiente en el cual las especies que sobrevivieron pudieron seguir desarrollándose y de esta manera poder evolucionar. En el siguiente periodo, que es el Devónico, se desarrolló la vida marina, se desarrollaron tiburones primitivos. Además, en los peces surgieron las primeras aletas y estructuras óseas. Se dio el surgimiento de los anfibios y se mantienen los enormes arrecifes de corales, moluscos y branquiópodos. En la Tierra continúa el crecimiento y la formación de bosques, así como también las especies y familias de artrópodos. Sin embargo, todo esto ocasionó una extinción colosal que afectó mucho más a la vida acuática. Después, en el periodo carbonífero, una de las principales características son los pantanos tropicales, los cuales tuvieron un protagonismo en este periodo carbonífero. Gracias a estos pantanos mágicos se incrementó la cantidad de los árboles y por ende bosques que se convertirían en grandes depósitos de carbón. A su vez, incrementó el desarrollo de los primeros reptiles. Y sin duda, el carbón es el verdadero protagonista en el periodo carbonífero, porque gracias a las temperaturas ideales y a la disminución en el nivel del mar, hizo que proliferaran estratos y sedimentos de carbón por grandes extensiones de tierra bajo las aguas continentales. Después del periodo carbonífero sigue el periodo pérmico, que fue una de las épocas donde la actividad tectónica fue mucho más activa. Las placas eran más inestables debido a los constantes cambios climáticos y por ello se dieron. Los continentes se llegaron a casi unir totalmente para formar la gigante Pangea. Solo se quedó el sudeste por fuera de esa integración, hoy conocido como gran parte de Asia o continente asiático. En este periodo se originó la verdadera expansión y florecimiento de la vida vegetal, por los depósitos de carbón que se formaron. Después, en el periodo Triásico, se caracterizó fundamentalmente por la aparición de los primeros dinosaurios. Estos animales estaban representados por formas bípedas, una dieta plenamente carnívora y de un pequeño tamaño. En el periodo Jurásico podemos observar que la especie dominante de la superficie terrestre fueron sin duda los dinosaurios. Sin embargo, en los mares las criaturas que predominaron fueron los peces óseos, ya que eran organismos más avanzados. Después, en el periodo Cretácico, se dio un claro reinado de los dinosaurios. Por ello, es el periodo más famoso de la era mesozoica. Hubo una enorme diversificación de especies de dinosaurios, sin punto de comparación con ninguna otra época. Pero debido al evento extinción masiva, todos ellos desaparecieron, quedando solamente las aves como supervivientes. En el periodo Paleógeno, algunos organismos permanecieron a pesar de la extinción ocurrida en el antiguo periodo. Uno de ellos son los taxones y en la Tierra los angiospermas. Los mamíferos mantenían rasgos parecidos a los que se encuentran presentes en la actualidad. Entre ellos resaltan en el periodo Masohippus, que son los caballos, monos y variaciones de plantas con flores y la diversidad entre los mamíferos. En el siguiente periodo, que es el Neógeno, las especies y comunidades de mamíferos y aves se desarrollaron bastante bien y también se produjo la aparición de los primeros homínidos de la Tierra. Y por último, en el periodo Cuaternario,
fue cuando apareció el Homo sapiens sobre la Tierra, y a su vez se extinguieron grandes especies, tanto vegetales como animales, y fueron las aves y mamíferos los vertebrados que dominaron la Tierra. Y por último podemos concluir con la época actual. A continuación se mostrará la línea completa de manera cercana para mostrar el trabajo a detalle.